Qué bueno es estar en la casa del Señor hoy, ¿no? Con su pueblo, con la familia de Dios. Y bueno, yo estoy muy ilusionada con el mensaje que tengo hoy. Me gusta mucho, es uno de mis mensajes favoritos, es uno de mis mensajes de vida. Todos tenemos mensajes de vida, cosas que están arraigados en nuestro corazón. Y es simplemente que cada bendición que hemos recibido de Dios se debe multiplicar en nuestras vidas y en nuestras manos, que hemos sido bendecidos para bendecir a otros, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de eso esta mañana. Yo quería deciros que yo escribí un libro y se me olvidó traerlo. Me dice mi yerno: Rebeca, tienes que promoverte más, pero se me da muy mal. Se me olvida mi libro, pero voy a mandar unos, ¿vale? Para que las pongas aquí, ¿vale? Porque es muy bueno mi libro. Bueno, Jesús vino a este mundo para reconciliarnos con el Padre, para darnos vida nueva, vida eterna. Todo esto lo hizo con su mente, en su mente cuando fue a la cruz, su muerte en la cruz y su resurrección de entre los muertos. Pero además de eso, Él vino para mostrarnos al Padre, vino a enseñarnos cómo es el Padre, y su Padre es un Padre dador. Jesús fue Dios en la carne y además de salvarnos nos enseñó cómo vivir vidas de generosidad. Sin Dios no sabemos cómo actuar, cómo tratarnos, cómo amarnos, cómo perdonarnos, cómo aceptarnos, cómo recibirnos, cómo cubrirnos, cómo hablarnos. No sabemos si Dios no nos enseña. Las enseñanzas de Cristo cubren cada faceta de la vida. Nos enseña cómo escoger nuestras prioridades, cómo tratar a nuestros amigos, cómo relacionarnos con los que no nos tratan bien. Nos enseña a orar, nos enseña a confiar en Dios, a responder a la vida con fe y amar al Padre. Nos enseña cómo pensar sobre el materialismo y el dinero. Nos hace qué hacer en momentos difíciles de la vida. ¿Qué hacer con el temor? ¿Qué hacer con la preocupación? ¿Qué hacer con la duda? Nos enseña cómo vivir Jesús. Nos enseña cómo vivir una vida de fe. Y queremos conocerle y ser como Él y vivir la vida abundante que Él nos da. Y Él nos enseña a dar lo que Él nos ha dado. Jesús predicaba de muchas formas. Él predicaba en la sinagoga, abría las escrituras y predicaba y enseñaba de la ley, explicaba la ley de Dios. También Él aprovechaba situaciones y circunstancias para enseñar. Decía, esta mujer tenía más fe que todos vosotros en circunstancias de la vida. Otras veces andaba por el campo y la multitud se acercaba y él decía, cierto hombre tenía 100 ovejas y les explicaba de cosas de la naturaleza. Una mujer perdió una moneda, cosas que ellos entendían. Contaba también historias, contaba parábolas, historias que explicaban verdades espirituales y eternas a la persona en común. Y con sus historias nos sigue retando hoy. Sus parábolas hoy nos retan cómo evaluar nuestra forma de vivir, cómo evaluar nuestra forma de relacionarnos y de mirar profundamente dentro de nuestros corazones y ver qué estamos haciendo con lo que Él nos ha dado. ¿Qué estamos haciendo con lo que Él nos ha bendecido? Vamos a ir a Lucas 10:25. Yo estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Creo que la versión aquí es un poquito diferente, pero da igual. Vamos a Lucas 10:25. Dice, y he aquí, cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba dijo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús les dijo, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores,
los cuales después de despojarlo y de darle golpes se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuídalo y todo lo demás que gastes cuando yo regrese te lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él dijo: el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo: ve y haz lo mismo. Ahora, esta historia es conocidísima. Todos aquí hemos escuchado la historia del buen samaritano. Hasta decimos de las personas: es un buen samaritano, ¿no? En Estados Unidos dicen: un buen samaritano ayudó al fulanito, al hombre que tuvo pues problemas en la carretera, ¿no? ¿Quién es? Es un buen samaritano. Ya hablamos de una persona que ayuda a un desconocido como un buen samaritano. Pero empieza con la pregunta: ¿quién es mi prójimo? Y Jesús termina con la pregunta: ¿cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo? Jesús cambia el enfoque de quién es mi prójimo, a quién soy yo, ¿no? Le cambia la pregunta a esta persona. Un escriba pone a prueba a Jesús. Dice: he aquí, en versículo 25, cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba dijo: maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ahora, no era una pregunta sincera. Este hombre ya tenía todas las respuestas en su mente que él quería. Dice que era un intérprete de la ley, sabía más que nadie, pero quería saber qué es lo que contestaría el Señor. Y quizá quería ver qué respondería un carpintero de Galilea, ¿no? Jaja, a ver lo que nos dice. Le puso a prueba, dice Lucas. Y versículo 25, y he aquí cierto intérprete de la ley se levantó, ¿no? Jesús le devuelve la pregunta en el siguiente versículo y le dijo: ¿qué está escrito en la ley? Tú que sabes tanto, ¿no? ¿Qué está escrito? ¿Qué lees en ella? ¿Qué está ahí? ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú qué dices? Ahora, los judíos recitaban Deuteronomio 6:4 2 veces al día. ¿Qué es lo que dice? Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y serán por insignias entre tus ojos. En Levíticos 19:18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Entonces él contesta, el hombre dice que debemos amar a Dios con todo lo que somos y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces Jesús le dice: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Le está diciendo: si sabes por qué preguntas, ¿no? Un poquito. Si sabes por qué preguntas. Y el fariseo pues se siente expuesto, así que sigue con otra pregunta. Dice: pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? En otras palabras, no es tan fácil, Jesús. La vida es muy complicada. ¿Qué tipo de persona tengo que amar para cumplir esto? No puedo amar a todo el mundo. No hay tiempo, no hay dinero, ni suficiente energía para amar a todo el mundo. ¿Me puedes decir, por favor, a quién exactamente debo yo amar? Y luego Jesús empieza con la parábola. Dice: Cristo de nuevo le da otra oportunidad a este hombre para ver su corazón y su necesidad de un Dios real y ver la diferencia entre religión y relación. Entonces empieza Jesús y dice:
cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes se fueron, dejándole medio muerto. Jesús pinta un cuadro. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Ahora, todos ahí conocían o habían por lo menos escuchado sobre el camino de Jerusalén a Jericó. Era de bajada. Jerusalén estaba a 900 metros de altura del mar y Jericó estaba abajo y era una carretera de mucha curva, caídas peligrosas, con cuevas, escondites para ladrones. Así que Jesús crea la historia en un lugar conocido para los que le escuchaban, para que entendiesen todo. Un hombre bajaba por un lugar peligroso, está diciendo. Primero lo despojan, luego le dan golpes y casi lo matan y luego lo dejan. Ahora, aunque era un camino peligroso, no era un camino abandonado porque pasaban otros por ahí, dice, pasa más gente. Versículo 31, por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Ahora, se ha dicho mucho acerca de estos dos. Ahora, no existieron de verdad, es una historia, no es una parábola. Pero sí podemos entender que Jesús escogió a dos religiosos porque se supone que sabían muy bien lo que era amar al prójimo. De hecho, eran profesionales en lo religioso. Viene un religioso, un sacerdote, qué bien, un hombre de Dios. Este sí va a ayudar, pues no, pasa de largo. Esperábamos que hubiera ayudado. También recitaba todos los días, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con tu mente, con tu fuerza, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo decía 2 veces al día. Luego un levita, hay esperanza, ¿no? Él también cruzó la calle. Otro que conocía la ley, otro de la élite religiosa, pero que no amaba a Dios. El que ama a Dios guarda sus mandamientos. ¿Sabes que el conocimiento de la palabra no siempre trae compasión? De hecho, muchas personas religiosas, cristianas, evangélicas, porque luego pensamos a los que están del otro lado, ¿no? No, cristianos evangélicas tienen mucho conocimiento, pero no tienen compasión. El conocimiento sin el amor de nada nos sirve. De nada nos sirve. Y yo tengo ejemplos que yo conozco de personas que... Un hombre que se juntaba a su familia todas las mañanas, leían, memorizaban y la Biblia y se portaba como el diablo el hombre. Era imposible vivir con él. Entonces, ¿de qué le servía? Pues de nada, ¿no? Se ha dicho mucho acerca de estos dos hombres que eran muy religiosos, pero que no tenían compasión. El conocimiento, dice la palabra, envanece, pero el amor edifica. Entonces, ¿quién era este samaritano? Un hombre de una etnia que los judíos consideraban lo peor de lo peor. Rencores, resentimientos centenarios entre los dos. De hecho, usaban la palabra samaritano como un insulto. Hasta lo usaron para insultar al Señor, ¿no? ¿Os acordáis? En Juan 8:48 contestaron los judíos y le dijeron, ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y tienes un demonio? Así que los samaritanos no los querían mucho, ¿no? Si hablaban de ellos así. Y dice Jesús, pero cierto samaritano que iba de viaje, llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión. Cuando lo vio. Tenemos que abrir nuestros ojos a los que están en el camino. Si no vemos, no tenemos compasión. Esa canción que antes cantábamos mucho, abre mis ojos, Señor, los ojos de mi corazón, yo quiero verte. Necesita eso ser una oración nuestra todos los días. Abre los ojos de mi corazón. Y luego dice, y acercándose en versículo 34, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. ¿Qué dice? Acercándose. Se acercó. Tomó pasos hacia el herido, derramó aceite y vino sobre sus heridas, lo subió a su caballo, lo llevó a un lugar seguro, lo cuidó, pasó la noche con él y volvió.
Después dijo, yo voy a volver para ver cómo está este. Cuando vuelva, dijo, la compasión y la misericordia son cosas que cuestan. Te ensucias las manos. Los seguidores de Jesús se involucran, sus seguidores se ensucian, sus seguidores dan lo que tienen y sacrifican. La mayoría de nosotros tenemos muchos prejuicios y medimos situaciones antes de ayudar a alguien. Nuestros juicios frenan nuestra generosidad muchas veces. Nuestros juicios frenan nuestra compasión y misericordia. Dice, un hombre bajó de Jerusalén a Jericó. Pero ¿qué hacía ese hombre ahí? ¿No? Se las buscó, era peligroso, estaba solo, tenía mercancía. ¿Qué le pasaba? ¿No? ¿A quién se le ocurre? Se lo buscaba. Pero cierto samaritano, cuando lo vio, tuvo compasión. ¿A quién se le ocurre? No, dice, pero le dijimos que no se casase, se lo dijimos. Ahora mira en qué lío se ha metido, pues que se las arregle, que aguante. A ver qué hace ahora, a ver cómo sale de esto ahora. Pero cierto samaritano, cuando lo vio, tuvo compasión y vendó sus heridas. Pues ese que dejó la carrera, que míralo ahora, a ver cómo sale de esta, no hizo caso a sus padres, ni a sus tíos, ni a sus abuelos, ni a nadie, pues ahora que salga él solito. Pero cierto samaritano, cuando lo vio, tuvo compasión, vendó sus heridas, derramó aceite y vino sobre ellos. Y dice, se metió otra vez en esto, yo ya no le ayudo más. No sé si tú lo has dicho. Otra vez. Pero derramó aceite y vino sobre ellas y le subió a su caballo. ¿Sabes que la vida nos deja todos apaleados por el camino? No hay ninguno de nosotros que está en el camino que no nos ha apaleado la vida. Necesitamos compasión. Necesitamos vino en nuestras heridas, aceite en nuestros dolores. Y hemos sido nosotros bendecidos con lo que otros necesitan. Si podemos por un momento dejar de lamentar lo que se nos ha quitado, cómo nos han herido, cómo nos han llamado y darnos cuenta que estamos llenos del Espíritu Santo y que Él nos da la habilidad de ministrar amor a otros, pasaremos nuestras vidas en el camino de Jerusalén a Jericó buscando a quien levantar. Jesús cambia la pregunta a este hombre. Dice, a ver, por cierto, voy a leerlo otra vez. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas y poniendo sobre su propia cabalgadura lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se lo dio al mesonero y dijo, cuídalo y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese te lo pagaré. Ahora el escriba le había preguntado, ¿quién es mi prójimo? Y en vez de contestarle, permite que él mismo contestara su pregunta. Ahora Jesús le pregunta, ¿cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él le dijo, el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve y sé una persona diferente. Ve y recibe un corazón compasivo. Ve tú y da sin pensar si son merecedores de tu misericordia o no. ¿Cómo debemos tú y yo responder a este mensaje? Aunque no es un mensaje precisamente sobre el racismo, Jesús usó, por ejemplo, a una persona que pertenecía a un grupo que todos menospreciaban, para mostrar que a veces los que pensamos que son malos son buenos y a veces los que pensamos que son buenos no lo son. Quizá no seas racista, dices yo no mataría a nadie, ¿no? Pero todos tenemos prejuicios, todos.
y tenemos que ser sinceros con nosotros mismos para que Dios las pueda tratar, los pueda tratar. Prejuicios, prejuicio, juzgar antes de conocer, juzgar antes de saber, juzgar antes, prejuicio, pensar que sabes cómo es una persona por su apariencia, juzgar por rico, juzgar por pobre, juzgar por nacionalidad o raza, juzgar por estatus, juzgar lo que tiene, juzgar lo que no tiene, juzgar por estudios, juzgar por falta de estudios, juzgar por cómo viste. Los repito, voy a repetirlos por si si tú dices yo no tengo ninguna de estas. A ver, vamos a verlo otra vez. Juzgar por rico, juzgar por pobre, juzgar por nacionalidad o color de piel, juzgar por estatus, juzgar por lo que tiene, juzgar por lo que no tiene, juzgar por estudios, juzgar por falta de estudios, juzgar por cómo se viste, juzgar por apariencia. Juzgamos si son dignos de nuestra atención, juzgamos si son dignos de nuestra misericordia. Primero, ¿no te gusta cómo Dios se mete contigo? Yo siempre digo, Señor, por favor, no dejes de meterte conmigo. Yo no quiero ser igual. Yo quiero crecer, yo quiero cambiar. ¿Cómo me convierto en una persona sin prejuicios y lleno de misericordia? Primero, tenemos que recibir misericordia para poder darlo. Bendecidos con misericordia para poder dar misericordia. Recibir de Cristo lo que Él nos ofrece con generosidad y en abundancia. Dice en Tito 3:3, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Cristo, Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. ¿Te suena algo? Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Jesús nos mostró misericordia. En Ezequiel, ese versículo tan conocido, 36:26, que dice: además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Hemos caído todos en manos de salteadores. El diablo viene para matar, hurtar, destruirnos. Pero Cristo vino para vendar nuestras heridas, derramar aceite y vino sobre nuestras heridas, para que nosotros podamos seguir las órdenes de Jesús. Jesús le dijo: ve tú y haz lo mismo. ¿Te suena? Estás lleno del aceite del Espíritu Santo. Tú tienes ese aceite para dar a otros. Tú tienes ese vino nuevo para derramar en las heridas de otro. Hemos sido bendecidos para dar. No hemos sido bendecidos para cantar. No hemos sido bendecidos para alabar. No hemos sido bendecidos solo para conocer. Hemos sido bendecidos para dar lo que Dios nos ha dado a otros. Jesús dijo: ve y haz tú lo mismo.
conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente. No nos ha dado nada cuentagotas, nos ha dado abundantemente, abundantemente. Jesús mostró su misericordia. Tenemos vino, tenemos aceite, lo tenemos en abundancia y nos ha bendecido con su misericordia para que seamos nosotros misericordiosos. Qué bueno es Él. Señor, te amamos. Te amamos. Te amamos tanto. Tú nos encontraste en el camino de Jerusalén a Jericó, apaleados todos, sin esperanza alguna. Pero tú nos viste y tú te acercaste y tú nos sanaste y tú nos cuidaste y tú volverás por nosotros. Y te amamos en esta mañana. Te amamos en esta mañana. Te amamos. Te amamos. Y perdónanos por nuestra ceguera, por nuestros prejuicios, por nuestras ideas, por nuestro orgullo, por nuestra arrogancia, por nuestra religiosidad. Y haz de nosotros lo que tú quieras. Personas llenas de ti, llenas de misericordia. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Levantamos nuestras manos solo para decirle que le amamos. Y si te tienes que arrepentir, arrepiéntete. Te amamos, Jesús. Señor, en esta vida tan ajetreada en la que vivimos, ayúdanos, abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos. A veces no vemos, Dios, vamos corriendo y no vemos, queremos ver. Queremos ver. Gracias, Cristo. Gracias, Señor.